alcanzan las palabras para expresar mi gratitud. En medio de la prueba, mi esperanza ha sido tú. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí, y lo que harás en mí. Aunque no alcance a comprenderlo, es tu amor que me sostiene. Y cuando débil soy, tú eres fuerte, tú me haces fuerte. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy En tu palabra yo descanso.
Feliz año nuevo, es nuestro deseo, nuestra oración que este nuevo año te encuentre con nuevos bríos, nuevas ganas de volver a enfrentar a la vida, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que Dios nos da. Y qué mejor que comenzar este nuevo año con un mensaje de Dios que traiga cierto sentimiento positivo a nuestra vida. El tema es un nuevo día para el pueblo de Dios. Nace de nuestra convicción que el 2022 será un año donde veremos la gloria de Dios sobre su iglesia. Te invito a leer el libro de Zacarías. El libro de Zacarías, el capítulo 1, y vamos a leer solamente un verso, aunque vamos a hacer referencia a todo el capítulo, los 21 versos, pero Zacarías 1:3. El nombre de Zacarías significa cuando Dios hace memoria de ti, o cuando aquel de quien Dios hace memoria. Así que Dios se acuerda de nosotros. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es tener el privilegio de estar en este nuevo año. Te pedimos, oh Dios, que hables a nuestro corazón y nos prepare para lo que está por venir. Que no sea sencillamente un mero optimismo incierto sobre esperar que las cosas sean mejores, sino la firme convicción de una fe anclada en Jesucristo que nos permite mirar el futuro sin temor, sabiendo que tú estás en el hoy como estás también en el mañana a favor de nosotros. Háblanos a través de tu bendita y santa palabra. Tu palabra es poder y vida, Señor, y la recibimos con corazones abiertos y deseosos de escucharla en el nombre y para la gloria de nuestro Rey Jesucristo. Amén, amén y amén. En Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, cerca de la avenida Continental, está la casa la casa de archivos de Estados Unidos, y cerca de allí hay una estatua. La estatua es de bronce, es de una niña que está sentada leyendo un libro y está llegando, acaba de dar la vuelta a su última página. Y la acaba de terminar y su mirada está en un sentido expectativa, ¿no? Acabo de terminar el libro y ¿ahora qué? Pero cuando tú te acercas a la estatua, cerca de allí de la estatua hay una placa que dice: todo el pasado es prólogo. Todo el pasado es prólogo. Es como si nos quisiera decir que el pasado es como el último escalón que dejamos atrás para tomar el siguiente que está delante. Es como si nos estuviera diciendo que este año que nosotros dejamos atrás es solo el comienzo, la puerta al comienzo de algo mejor que nos espera. Y en cierta medida el nuevo año siempre trae a nuestros corazones una nota de optimismo. Nos reímos, nos gozamos, ansiamos que el nuevo año traiga bendiciones. Y después de estos últimos 2 años de pandemia, nosotros podemos entender con claridad meridiana por qué nosotros queremos algo mejor. La pregunta es: ¿qué tiene Dios para su iglesia? ¿Qué tiene Dios para nosotros como sus hijos? ¿Qué tiene Dios para nuestras familias? ¿Cómo podemos esperar en Dios? Y yo creo que el libro de Zacarías es un buen comienzo. Si tú miras el contexto de este libro, hay 4 libros que están enlazados. Es el libro de Esdras, es el libro de Nehemías. Obviamente son como las 2 hojas de un libro, pero en medio de ello, en esa jornada que el pueblo de Dios caminó, está Ageo y está el libro de Zacarías. Lo que ha sucedido es que Israel ha regresado después de 70 años de cautiverio en Babilonia a la Tierra Santa. No ha venido todo el pueblo, apenas cerca de menos del 3% de la población que estaba en Babilonia decidió dar el paso de fe. Y fueron los pobres, los más pobres de todos los que vinieron, bajo el liderazgo de 2 hombres. Uno se llamaba Zorobabel, que sería el gobernador designado de este pueblo que está naciendo nuevamente, incipiente. Y por supuesto también estaría Josué, el sumo sacerdote,
que tenía el renombre del renombrado líder militar antiguo, compañero y discípulo de Moisés. Este nuevo Josué es el que está, en cierta medida, manteniendo el balance espiritual de la agenda política del pueblo de Dios. Y lo interesante es que ellos han llegado. Ellos se dieron por completo a la tarea. Ellos entendían que el primer paso que ellos tenían que hacer era levantar el templo, porque el templo era el centro de la vida espiritual de la nación. Lo segundo que ellos entendían es que iba a ser un esfuerzo titánico. Así que ellos empezaron y completaron el fundamento del altar del templo en poco tiempo. Y lo inauguraron, y lo celebraron, y lo lloraron. Y mientras lo hacían, nos dice Esdras que algunos lloraban porque la gloria del templo presente no se comparaba al templo antiguo, mientras que los jóvenes avisoraban y miraban al futuro con cierto optimismo, pensando este es un pequeño comienzo, pero no debemos menospreciarlo. Pero lo que sucede después es que se levanta la oposición. Las naciones vecinas que habían ocupado la tierra, aunque Jerusalén misma había quedado devastada y vacía y desierta, desolada después de la destrucción de hacía 70 años atrás, las naciones circunvecinas que habían sido mudadas, muchos de ellos llegaron a ser los samaritanos que encontraremos de nuevo en las páginas del Nuevo Testamento. Todas estas naciones de pronto ven el peligro de tener a un Israel poderoso en medio de ellos. Y ellos empiezan a tratar de manipular la situación y tratar de detener el avance del reino y de la nación con la reconstrucción del templo. Pasarían 12 años después que ellos pusieron el fundamento antes de que pudieran reiniciar la obra. Estaban intimidados, asustados, no quisieron dar los pasos porque temían a las naciones circunvecinas. Pero mira lo que sucede. Dios envía 2 profetas, a Ageo y a Zacarías, para darle nuevos ánimos, nuevos bríos, para que completaran la jornada que habían comenzado. Y lo interesante de esto es que cuando ellos lo hacen, por supuesto, están enfrentando grandes desafíos. Están en medio de una situación penosa, porque por un lado ellos lo que hicieron fue, como no podían seguir trabajando en el templo por temor a las naciones que estaban con ellos, ellos entregaron alma, vida y corazón a edificar sus propias casas, a edificar sus propias fincas, a cuidar de sus propios intereses, y pusieron en el rincón del olvido la casa de Dios. Y ahora Dios los está levantando otra vez y les está diciendo, no, tienen que empezar por el comienzo. Dios deseaba que ellos se establecieran y dieran prioridad a su casa. Así que Dios empieza a llamarlos. La nación se ha adormecido, los líderes realmente están en un estupor espiritual y por eso Dios comienza recordándoles. Acuérdense lo que pasó hace 70 años. Si lees el primer capítulo te darás cuenta que Dios le está recordando lo que hicieron sus padres. Cuántas veces por más de 200 años Él envió profetas para que ellos se separaran del camino equivocado que habían tomado. El camino de la incredulidad y de la idolatría y del rechazo a la adoración del Dios verdadero. Pero ellos no se arrepintieron y por eso Dios trajo aquel castigo. Y ahora Dios les empieza a decir, empieza a despertar a estos líderes de esta nación, a este pueblo, diciéndoles, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios les está mostrando que no era suficiente que ellos hubieran regresado. Era necesario que hubiera un renacimiento espiritual del pueblo de Dios. La iglesia, la comunidad judía, la eclesía o asamblea judía tenía que renacer espiritualmente. Y por eso Dios los invita, vengan a mí, volveos a mí, dirijan su atención nuevamente al Dios que les ama y verán el renacimiento del favor divino. Y ese es mi primer punto, esa es la primera promesa que Dios les da. Dios le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y con el volver de Dios a ellos, estaba diciendo, yo les mostraré mi favor divino. El favor divino son las bendiciones que Dios nos da muchas veces como reconocimiento de la obediencia y de la fidelidad. En otras palabras, nosotros sabemos que la gracia de Dios
es bondad inmerecida. No podemos ganarla. Aún el favor de Dios realmente, si tú lo miras bien, es inmerecido, porque como decía Isaías, aún nuestras mejores obras, decía Isaías, son como trapos de inmundicia, comparados a la perfecta santidad de un Dios que la exige de su siervo y nosotros no la podemos dar. Pero nota esto, Él les dice a ellos, yo les voy a bendecir. Él los invita, vuélvanse a mí y yo les bendeciré. Les mostraré que yo les voy a prosperar. Nosotros sabemos lo que es el favor humano, ¿no es cierto? Cuando nuestros hijos son pequeños, le decimos, si te portas bien, te voy a premiar. A veces le decimos, si sacas buenas notas en la escuela, te voy a premiar. Las grandes compañías saben que buenos bonos a sus mejores empleados produce y motiva una buena productividad. La gente sabe que el maestro sabio motiva a sus estudiantes y busca la manera de que ellos se entusiasmen y a veces les premian si ellos hacen un buen trabajo. El punto es este sentido de recibir el favor porque nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. No solamente es un sentir humano, Dios también lo sabe usar. Y Dios nos invita a que veamos lo mejor. Decía en Deuteronomio 5:29, que yo no diera, ¿quién diera que ustedes guardasen mis mandamientos y me obedeciesen para que ustedes les fuese bien desde ahora y a sus hijos desde ahora y para siempre? En otras palabras, Dios se agrada de bendecir a su pueblo cuando su pueblo actúa en obediencia. Así que Dios les invita, volveos a mí. ¿Pero qué significa volverse a Dios? Bueno, en una palabra significa arrepentirse. En otras palabras, ellos tenían que humillarse ante Dios y reconocer que no estaban donde Dios los quería. Tenían que reconocer que habían tomado el rumbo equivocado y tenían que dar una media vuelta en forma de U y empezar en la senda y el camino que Dios tenía para ellos. Es lo que dice Isaías. En Isaías 57:15 Dios dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, para traer vida al corazón de los quebrantados. Y en Isaías también, el capítulo 66, el verso 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mira lo que Dios dice, qué maravillosa palabra. Dios dice, mira, para tú tener el favor divino, todo comienza con arrepentirte. Tú sabes que nosotros tenemos esa tendencia a veces a ser tercos, a veces ser obstinados. A veces le decimos, no, Señor, como un niño travieso que no quiere escuchar a sus padres. Y a veces Dios tiene que permitir que tú y yo entremos en circunstancias donde el único lugar donde podemos mirar es arriba. Y cuando tú te acercas con corazón humilde y contrito y humillado, tú encuentras que Dios está esperando. Porque lo que Dios desea más que ninguna otra cosa con su pueblo era restablecer una relación con ellos. El problema fue que ellos, al apagar el templo, al solo ofrecer los sacrificios pero no continuar la obra, ellos estaban robando ellos mismos de las bendiciones espirituales que Dios tenía para ellos. Y por eso Dios quiere despertarles y les invita. Mira lo maravillosa de la gracia de Dios. Dios nos invita, nos dice, volveos a mí. ¿Quién dice eso sino el creador de todo lo que existe? El Señor de los cielos y la tierra, el que sustenta nuestra vida. En Él subsistimos, el creador eterno, y Él es el Rey de la eternidad, el que se humilla ante nosotros y nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esa invitación para ellos sería una invitación importante, crucial, decisiva, y al ellos aceptarles cambiaría todo el derrotero, no solamente de su vida, sino del futuro de la nación. Porque no es solamente el renacer del favor divino, lo que Dios estaba buscando era el renacer de la comunidad. Y ese es mi segundo punto. Dios quería levantar un pueblo poderoso
que estaba llena de gente, que estaba llena de Dios. Él quería que el pueblo volviera como comunidad a ser la comunidad del pacto, que ellos volvieran a poder clamar las promesas del pacto, que ellos pudieran crecer juntos, unidos unos con otros, porque nosotros crecemos mejor cuando crecemos juntos, cuando crecemos en comunidad. Y cuando una comunidad, sea una iglesia, o en el caso del pueblo de Israel, este grupo, esta nación, a mí ellos se unificaran y sirvieran y pusieran sus manos y sus corazones delante de Dios, ellos descubrirían que el poder de la unidad permitiría que nada ni nadie les pudiera separar. Recuerdo la historia de en la frontera del estado de Maine, en Estados Unidos, y el norte, Canadá. Al lado de la frontera, allí se edificó una pequeña iglesia, al lado de Canadá, pero en el lado de la frontera. El pastor fundador fue un hombre llamado Duncan McCall. Y este señor, Duncan McCall, la historia de esta iglesia va hasta los mismos días de la guerra de la revolución en Estados Unidos. Y este fue un soldado británico que se retiró, entró al ministerio y se fue hasta el norte, subió hasta Maine y de ahí cruzó a Canadá, y allí levantó esta iglesia. Pero en esta iglesia se congregaban la gente que vivía allí en dos pueblitos. Uno se llamaba St. Stephen's, que está a nuestro lado acá en Maine, y el otro pueblito, Calais, que está al otro lado. Y de ambos pueblitos la gente iba y asistía a la iglesia, canadienses y norteamericanos. Y llegaron a formar lazos de unidad tremenda. Empezaron a conocerse, amaban al Señor, sirvieron juntos. Y de hecho, cuando surgió una guerra donde Canadá y Estados Unidos tomaron posiciones diferentes, ellos siguieron unidos porque, como el pastor les dijo, ustedes son hermanos en Cristo. Tienen que poner a un lado diferencias patrióticas, pero en Cristo Jesús somos uno, un solo cuerpo. De hecho, hasta el día de hoy, esa iglesia mantuvo los lazos de las dos comunidades unidas. Cuando se celebra el 4 de julio en el lado de Estados Unidos, en el pueblo de St. Stephen's, la banda de canadiense viene y ayuda a la banda y hacen una sola banda para tocar la parada. Y cuando toca unos días después, el Día de la Reina, pues los norteamericanos van y ayudan a la otra banda, porque para ellos la unidad entre los dos pueblos es sólida. Pero ellos lo descubrieron, porque fue el Señor Jesucristo el que unificó estos dos pueblos. Nadie trae más unidad a nosotros como comunidades que Jesucristo cuando nos unifica. Nosotros servimos en una iglesia, nuestro lema es muchas naciones, un solo pueblo. Tenemos hermanos de muchos lugares, de muchos países, de América Latina, Suramérica, Centroamérica, el Caribe. Pero la iglesia siempre se ha mantenido unida porque aunque somos muchas naciones, somos un solo pueblo en Jesucristo. Y la razón es la misma. Somos un pueblo de Dios. Dios quería que la nación de Israel volviera a renacer como una comunidad. Es interesante que Dios había dicho, el centro de la vida espiritual de Jerusalén sería tal, que no solamente traería bendición y prosperidad a la nación, sino que sería bendición a todas las naciones. Miren el verso 16, lo que dice allí. Dice, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Mira lo que Dios está diciendo. Dice que Dios prosperaría Jerusalén, levantaría su pueblo, levantaría las ciudades, traería prosperidad, llenaría ese lugar de gente. Dice que Él volvería a llenar la ciudad de gente en otros pasajes más adelante. Dice que Él volvería al punto de que las naciones también vendrían allí
a buscar a Jehová. En el capítulo 2, el verso 11, mira lo que dice. Dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Mira lo que le está diciendo. Dios quería bendecir y prosperar la nación, a la comunidad creyente, de tal manera que la bendición no se quedara solamente con ellos, sino que fuera compartida con otras naciones, para que ellos también conocieran que Dios era un Dios que anhelaba redimir y salvar no solamente a la nación escogida de Israel, sino al mundo entero. Por eso era vital que Dios levantara otra vez ese lugar, levantar otra vez esa comunidad, levantar otra vez la iglesia por la comunidad judía. Pero no era solamente que Dios quería el renacer de la esperanza en el corazón de cada uno de los habitantes de Israel. Y no era solamente que Él quería que renaciera bajo el favor divino la comunidad misma del pueblo de Dios. Es que Dios tenía un propósito mucho más grande. En Zacarías 2:5, mira lo que dice. Yo seré, dice Dios, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Lo que Dios está por hacer es maravilloso. Dios estaba por regresar su gloria a Israel. Dios quería otra vez levantar la nación con el templo en Jerusalén, con su presencia manifiesta allí, para que todo el mundo viniera a adorarle a Él. El corazón de Dios estaba allí. Dios quería levantar su iglesia. En cierta medida, en el pueblo de Israel, su comunidad creyente. Ese es el propósito que Dios tiene. En esta pandemia nosotros hemos sido sacudidos. Toda iglesia ha sido de alguna u otra manera tocada por los terribles estragos de esta pandemia. Aún en los estados de Estados Unidos, donde se han manejado las cosas de una manera quizás con más libertad, aún allí todos han sentido el golpe demoledor de esta pandemia, han perdido seres amados, han tenido que enfrentar los desafíos del trabajo, la economía, etc. Y no solamente en Estados Unidos, no solamente en nuestra ciudad de Nueva York, también en América Latina, en el mundo entero. Esto ha sido una pandemia, ha sido mundial. Todos hemos sentido los estragos. Es como si Dios hubiera sacudido al mundo o lo hubiera permitido para que de alguna u otra manera hubiera un despertar espiritual. Y no te equivoques, millones de personas han venido a Cristo en medio de diferentes crisis. Personas que antes quizás no estaban tan interesadas en las cosas de Dios, de pronto en momentos de gran desesperación clamaron a Dios y tuvieron sus encuentros con Jesús. Y Dios ha estado levantando la iglesia de manera gloriosa. Y Dios lo ha estado haciendo porque Dios está, no te equivoques, preparando su iglesia para lo que está por venir. Por eso era importante que la nación de Israel enfocara su prioridad en el templo. Si ellos edificaban el templo, entonces Dios traería su presencia manifiesta y ellos podrían recibir la cosecha que Dios tenía para ellos. El favor divino iba a traer la prosperidad al pueblo de Dios, pero era vital que ellos no perdieran de vista que la prioridad una era la gloria de Dios. De eso se trataba. Aún el favor divino, aún la reconstitución de la comunidad, aún el fortalecimiento de la nación, no era solamente el regreso de la nación de Israel, era el renacimiento espiritual de esta nación y la venida de la gloria de Dios. Si tú recuerdas en el libro de Ezequiel, en el día más triste de la historia de Israel, cuando la gloria de Dios, la Shekinah que estaba en el lugar santísimo, se levantó y salió del templo y empezó a alejarse, y todo el mundo vio cómo la gloria de Dios se iba, porque el Espíritu Santo de Dios había sido lastimado, herido, contristado. Y todo el mundo vio y sabía que con el partir de la gloria de Dios era el final de la nación, y así fue. Vinieron los babilonios, devastaron. Jeremías en su libro Lamentaciones lo describe de una manera tan tétrica y tan triste,
cómo ellos vinieron y devastaron todo y la hija de Sión fue destruida. Pero ahora Dios le estaba haciendo renacer. Y el propósito de Dios era regresar su gloria. En estos días de pandemia pareciera que la gloria de la iglesia de pronto también se fue. Las iglesias fueron cerradas en los lugares donde hubieron encierro y apenas ahora la iglesia está empezando a levantarse. Estadísticas nos dicen que ha sido duro, que a veces una tercera parte de la iglesia está regresando nuevamente. Muchos no están regresando por diversas razones, pero el punto es, ¿qué va a suceder? Y lo que yo te digo es esto, lo que yo escucho del Señor es que Él va a levantar su iglesia con grandes misericordias, que Dios está por levantar otra vez su iglesia, manifestar su favor a favor de su iglesia, traer su favor a su iglesia y levantarla, fortalecerla, bendecirla, reconstituirla con nueva vida, hacer renacer la comunidad de la fe, pero con el propósito de empoderarla con su espíritu, porque es la presencia manifiesta del Cristo exaltado lo que la iglesia más necesita. A.W. Tozer, Alden Wilson Tozer, un escritor cristiano, algunos le llaman un profeta del siglo XX, porque sus libros eran tan poderosamente penetrantes que llevaban a tantos al arrepentimiento. Grandes líderes leían sus libros. Pero él escribió un libro y en ese libro él decía que la joya perdida de la corona de la adoración, la joya perdida de la corona de la adoración, era la pérdida de la presencia manifiesta del Señor en nuestras iglesias. Él decía, nosotros le hemos dado cabida al entretenimiento, le hemos dado cabida a tantas cosas y hemos puesto a un lado la presencia de Dios con buenos programas, grandes estrategias, con grandes diferentes espectáculos y traemos las multitudes y la gente viene y se alegra y celebra, pero hay un sentido de pérdida porque la presencia manifiesta del Señor ya no está allí como antes estaba. Y eso era lo que él escribía y por eso él constantemente nos desafiaba a los líderes cristianos a volver otra vez, a buscar la presencia del Señor, a buscar su gloria. Eso es lo que la iglesia necesita, porque cuando la gloria de Dios viene, ahí es donde vemos los milagros, las señales, los portentos, los prodigios. Ahí es donde vemos la manifestación del poder de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. En el libro de los Hechos se muestra de una manera tan fehaciente. Cuando Jesús ascendió a los cielos, Él dejó una comunidad que estaba allí, asustada, desesperada. Habían pasado grandes estragos, habían visto la traumática crucifixión de su amado Señor, habían visto su muerte, habían luchado con sus propios fracasos, habían mirado en el espejo espiritual y se dieron cuenta de que no estaban ni eran lo que ellos habían pensado que eran. Se dieron cuenta que estaban necesitados, se dieron cuenta que habían abandonado al Señor cuando más lo necesitaba. Pedro, el líder de todos, lo había negado 3 veces. Pero cuando Cristo se levantó entre los muertos y volvió a traerles vida y volvió a traerles fuerza, les prometió que Él enviaría el poder de lo alto por medio de su Espíritu Santo. Y por 10 días aquel pueblo, después de la ascensión del Señor, el pueblo se reunió, los discípulos se reunieron a orar. Y allí oraron y pidieron perdón y buscaron a Dios con espíritus contritos y humillados. Y después de estos 10 días, de pronto el Espíritu Santo en el día de Pentecostés vino sobre ellos con poder de lo alto y la iglesia jamás volvió a ser la misma. Y a través de las páginas del libro de los Hechos tú te das cuenta de que el aposento alto se constituye en el corazón de la iglesia. Y esos discípulos, ellos salen, predican, hacen todo lo que tienen que hacer, pero es cuando ellos regresan a ese centro de poder, cuando ellos vuelven al aposento alto y siguen orando sin cesar, que el Espíritu Santo constantemente les renueva, les fortalece. Y entonces ellos salen a conquistar a un mundo perdido y pecador en la misión que Cristo les había dado. Amados, Dios está por hacer algo similar con su iglesia.
Dios está por avivar a su iglesia, está por levantarla con grandes misericordias. Su iglesia está cansada, está exhausta, está dolida. Su iglesia ha sufrido los estragos de esta pandemia. El mundo la ha rechazado, todos le han pegado en cierta medida. Hemos pasado por grandes desafíos, pero no te equivoques, lo mejor de la iglesia está por venir y el 2022 podría ser el comienzo de lo que Dios tiene para nosotros. Pero no será con espada ni con ejército, sino con su espíritu y el poder de su espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Así que empecemos haciendo lo que nos dice Zacarías. Volvamos al corazón de Dios. Si nos hemos enfriado, si nos hemos permitido que la ansiedad, el temor nos robe la carrera, si nuestra fe se ha hecho pequeña y nuestro temor se ha hecho grande, es hora de volver al corazón de Dios. Es importante y vital que volvamos a recapturar una visión de la grandeza de nuestro Cristo exaltado. Es importante que volvamos a poner nuestra mirada en Él y que con corazones humillados y contritos le digamos: oh Señor, crea en nosotros nuevos corazones. Levántanos por el poder de tu Espíritu. Y ¿sabes lo que es más precioso de todo esto? Que Dios anhela hacerlo. Dios desea darnos su favor. Vamos a orar. Oh Padre, qué glorioso es vivir con la esperanza de que tú estás por nosotros y no en contra de nosotros. Qué precioso consuelo es saber que tú estás a nuestro lado como poderoso gigante, que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni se ha concebido en el corazón del hombre lo que tú has preparado para los que te aman. Oh Señor, que vienen días de fuego y de gloria para tu iglesia, que vienen días de esplendor y majestad, que vienen días de milagros, señales y prodigios, que vienen días preciosos para que tu iglesia, empoderada por tu Espíritu, cumpla su misión y alcance a un mundo que la necesita. Oh Señor, anhelamos ser parte de eso, no queremos perderlo. Empieza renovando nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Empieza poniendo en nosotros la llama de la humildad, que es la chispa que nos permite conectarnos al fuego de tu amor. Señor, danos corazones verdaderamente humildes. Ayúdanos a poner a un lado todo espíritu de religiosidad, todo espíritu que nos hace pensar que nosotros podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Y danos la humildad del que depende en ti. Ayúdanos a encontrar la bienaventuranza de los pobres en espíritu, que saben que si Dios no lo hace, ellos no pueden hacerlo, pero que están dispuestos a humillarse y a decirle: oh Señor, trae tu fuego sobre nosotros, trae tu vida sobre nosotros, trae tu avivamiento sobre nuestras vidas. Levántanos con grandes misericordias y permite que, encendidos en el fuego de tu amor, nosotros podamos ser verdaderamente la iglesia que tú sueñas, anhelas, deseas y puedes producir. Padre, ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Oh Cristo, exalta tu glorioso nombre sobre tu iglesia. Dale vida, majestad y fortaleza. Y sobre todo, Señor, revístenos del poder de tu Espíritu. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, yo te anhelo a que leas, te animo a que leas el capítulo 1 de Zacarías y lo medites. Y verás que Dios te va a hablar y te va a dar su sentir también. Ahora te envío con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor.
música